Bien, mis hermanos, un placer estar con ustedes. No sé cuántos me recuerdan, pero el año pasado estuve acá y fue una gran bendición poder compartir con la iglesia. Venimos de Cuba, ahí está mi esposa, que en este viaje, gracias al Señor, pudo acompañarme. Y es todo un gozo y un placer poder estar en el Ecuador nuevamente y poder verles, algunos que les recuerdo del año pasado. La iglesia, brevemente les puedo decir que la iglesia en Cuba sigue caminando. Nada la detiene, como dice el coro, porque las puertas del Hades nunca prevalecerán contra la iglesia, ni contra la iglesia en Ecuador, ni contra la iglesia en Cuba. Y nos gozamos porque el mismo Dios, como yo le compartí el año pasado, el mismo Dios que bendice Ecuador, es el mismo Dios que también bendice a Cuba. Y la gracia del Señor está sobre nosotros a pesar de tanta contingencia y tanta oposición que tenemos allá y tantas situaciones difíciles que se nos presentan para poder avanzar, para poder predicar, para poder tener un local de reuniones. Encontramos y vemos la forma en la que Dios irrumpe, mete su mano en medio de los asuntos, aún hasta del gobierno, y hace que la iglesia de Cristo pueda permanecer. Estamos en una etapa bella. Yo, por la gracia de Dios, he podido viajar al Ecuador en esta etapa de Navidad. Créanlo, jamás había visto algo así. En un ambiente navideño en Cuba no lo hay. No lo hay. Me ha tocado plantar iglesias en diferentes partes de Cuba, desde el oriente hasta el occidente del país. Y los días de fines de año son a veces días muy grises, muy tristes. Pues durante años se nos había prohibido hablar de cualquier asunto navideño, pero damos gracias a Dios porque en estos últimos tiempos hemos visto cierta apertura, hemos visto que se está abriendo el país al mundo, pero nada parecido acá al Ecuador. Ver este ambiente navideño para mí me anima de verdad y me da gozo, y ver las personas deleitándose en el Señor, en sus casas, reunidos, en función de darle la gloria no a un hombre. Pues les digo con toda sinceridad, hay dos cosas que detesto, y lo digo porque hace un tiempo estaba meditando en esto y orando al Señor, y una de las cosas es que se le dé la gloria a un hombre. Y me ha tocado vivir en un lugar donde por años se ha levantado la imagen y el culto a la personalidad de un hombre, y es uno de los grandes retos que tenemos como cristianos. Quitarle a las personas de la mente que el hombre no merece la gloria. El único que merece la gloria se llama Jesús. Pero a finales del siglo XIX hubo un escritor cubano que no tiene nada que ver con el proceso que ahora está pasando en Cuba. Era un hombre muy demócrata, un escritor muy famoso en el mundo, se llama José Martí. Y él dijo que toda la gloria del hombre cabe en un grano de maíz. Y él lo dijo con una buena intención, porque verdaderamente la gloria del hombre es poca. Pero yo creo que sobra, no un grano de maíz, sobra un grano de arroz, sobra un grano de comino para poner y escribir la gloria del hombre. La gloria del hombre no es nada, pero la gloria de nuestro Dios es todo. Y por Él estoy aquí, por Él pude venir con mi esposa, y por Él puedo verles a ustedes, amado hermano, y por Él puedo conocerles, y por Él hemos podido tener la maravillosa experiencia de también recibir ecuatorianos en Cuba. A partir del año pasado de mi visita, pudimos estar enviando después el Ministerio Impacto Mundial, presidido por la hermana Julieta Murillo, pudo estar enviando alrededor de 14 hermanos, ¿no? Total, ecuatorianos en Cuba que estuvieron por 3 meses. Algunos se quedaron hasta 3 meses y han venido para acá conectados e inyectados en ver cómo en Cuba, a pesar de todo, se está haciendo la obra del Señor. Y quiero remitirlos a la Biblia, al capítulo número 3 de Génesis.
capítulo número 3, el libro de Génesis. Y dice a partir del versículo número 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. Padre de la gloria, gracias Señor por tu palabra. Tú la respaldas. Esa es la promesa. Y en esa promesa nos sujetamos, en que tú respaldas tu palabra. Y has tenido bien usarme, has tenido bien traerme aquí. Te ruego que por amor a tu nombre, por tu misericordia, permita que en esta mañana nos podamos edificar todos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos leyendo un pasaje que los entendidos en la Biblia, los teólogos, los estudiosos le han llamado el protoevangelio. La primera parte en la Biblia donde se anuncia con claridad que un hombre iba a venir, iba a rescatar de la fatídica condición a la raza humana. Iba a venir un Salvador, el cual iba a enfrentar a la simiente del pecado y más que enfrentarlo, le iba a vencer. Toda mi vida antes de conocer a Cristo fue una vida bajo la autoridad de esa simiente del pecado. Y es la vida que podemos describir todo antes de conocer a Cristo. Fue una batalla cruel, tratando en muchas ocasiones de enfrentar y de vencer ese estigma pecaminoso que nos caracterizó. Por muy malo que hubiéramos sido nosotros, siempre hubo el interés de cambiar. Yo creo que hasta el ladrón, hasta el asesino más cruel de la historia, en algún momento de su vida ha reconsiderado cambiar. En algún momento de su vida ha reconsiderado dejar de hacer lo malo. Pero este texto está anunciando en medio de un contexto de maldición, donde Dios está hablando de cuáles son los resultados inmediatos de la desobediencia del hombre. Dios está irrumpiendo en la vida del hombre y le está dando una luz de que un día iba a venir un Salvador, iba a venir un hombre, el cual iba a darle la autoridad al mismo hombre para poder vencer esa vida pecaminosa. Y la historia que se está narrando, Dios le está hablando a la serpiente, Dios después le habla a la mujer y le habla al hombre. Ahora, si seguimos leyendo, a partir del verso número 16, Dios le habla a la mujer. En el verso número 17, Dios le habla al hombre. Dice en el 18, espinos y cargos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Pero cuando seguimos leyendo, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de toda la humanidad. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El versículo 24 es interesante porque la Biblia nos dice que Dios guarda. ¿Qué lugar guarda Dios? El árbol de la vida. Dios lo guardó. Delante de la crisis humana, delante de la situación humana tan deprimente, guardar el árbol de la vida podría parecer lo más egoísta de parte de Dios. Si la solución era el árbol de la vida, si la solución era que el hombre en el árbol de la vida podría encontrar reposo, guardar el árbol de la vida podría parecer el acto más cruel y más egoísta de parte de un Dios que se estaba presentando como un Dios enteramente santo y que estaba muy preocupado por la condición del hombre. Ahora, ¿para qué Dios guardar el camino
del árbol de la vida. Nosotros podemos darnos cuenta de algo. Dios dice, voy a guardarlo para que el hombre no alargue su mano y tome también. Todo el Antiguo Testamento apunta, amado hermano, cuando nosotros leemos que Dios no muestra en su carácter sino amor. Lo único que nosotros vemos en el carácter de Dios es su amor, es su misericordia. Y en la manera y en las formas que intervenía a través del juicio, era para apartar a su pueblo, a su remanente, de su condición pecaminosa. Dios no muestra una cosa sino amor. Nunca muestra egoísmo, nunca muestra capricho. Y podemos ver que a través de todo el Antiguo Testamento, Dios sí está mostrando que quiere darle una salvación al hombre, pero solamente a través de una forma. Hasta que no se cumpliera la promesa de que un hombre vendría y nos daría la autoridad por el sacrificio de ese hombre para nosotros poder vencer el pecado. Por mucha gestión humana que el hombre hiciera, nunca iba a alcanzar el estado de paz. Cuando Dios dice, cerraré el camino, cerraré la opción de llegar al árbol de la vida, no sea que el hombre extienda su mano. Yo en esa palabra, extienda su mano, estoy viendo ahí que Dios no considera que ninguna gestión humana pueda propiciarle al hombre la paz que necesita. En el extender la mano está la gestión humana. En el extender la mano están los proyectos humanos. En el extender la mano está la conciencia humana de lograr hacer algo para alcanzar lo que había perdido. Pero ese Dios, amado hermano, se proyecta a través de una promesa. Ahora, ¿de qué nos habla la promesa? Primero, se tenía que notar que las dos simientes y las contradicciones entre ellas no tendrían forma humana de resolverlo. No es posible resolver la contradicción entre las dos simientes de forma humana. No hay forma que el hombre logre evadir, no hay forma que el hombre logre evitar el antagonismo. El hombre redimido no puede evitar nunca el antagonismo con el mundo que está bajo el estigma del pecado. Es importante considerar como dentro de muchos grupos cristianos, muchas personas, aún con toda la revelación de la verdad, están tratando de conciliar los dos mundos. Están tratando de evitar el antagonismo. Y muchos grupos cristianos, que todos lo sabemos, están tratando de crear formas para que estos dos mundos se unan de tal manera que la contradicción desaparezca. La Biblia me dice a mí que es imposible que la contradicción entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas desaparezca. Es una contradicción antagónica. ¿Por qué digo que es una contradicción antagónica? Porque tiene que desaparecer uno de los dos polos. No puede, hay contradicciones donde los dos polos se ponen de acuerdo. Hay veces que hay contradicciones en el matrimonio. No tiene que desaparecer la mujer para que la contradicción desaparezca. Los dos se sientan, se llaman, se hablan, desaparece la contradicción y sigue existiendo el hombre y sigue existiendo la mujer y por ende sigue existiendo el matrimonio. Pero en la contradicción entre la simiente de la mujer, la simiente del pecado, o sea, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, que era la promesa, esas dos simientes iban a estar en total desacuerdo. Y es imposible, amado hermano, que nosotros que hemos recibido la verdad, podamos entender que de alguna manera pueda dejar de existir esa contradicción. Y es por eso, mis amados hermanos, que dentro de muchos círculos cristianos hoy están ocurriendo cosas que no entendemos, y es porque de alguna manera, si no vienen humillados a Cristo, vamos a crear entonces el espacio para que vengan, no se sientan tan ofendidos, pero sean parte del grupo. Es algo complejo, que hay veces que con el mejor ánimo, algunos grupos cristianos lo están haciendo, pero siempre he tenido por convicción,
La contradicción entre la simiente del pecado y la simiente de la mujer es imposible resolverla. Siempre tiene que haber una contradicción. Alargar la mano habla de la gestión humana, el esfuerzo humano. Por mucho que el hombre se extienda hacia esa meta, nunca va a alcanzar la promesa. Por mucho que usted estire la mano, por mucho que el hombre se proyecte en alcanzar ese nivel espiritual de paz, jamás lo va a encontrar. La única forma era que viniera aquel hombre el cual se había prometido. Y aquel hombre, todos sabemos su nombre, y a su nombre damos gloria. Se llama ¿cómo? Jesucristo. Necesariamente tenía que venir un Salvador. Alguien que fuera capaz de aplastar el imperio del mal. Y esa figura solo se cumplió en la persona de Jesús. ¿Por qué tendría que venir Jesús y no optar por la opción humana? ¿Por qué no resolver el problema desde ese mismo día? Una pregunta que yo me hice cuando comencé a leer la Biblia. Bueno, ¿por qué no ese mismo día? Ahí está el huerto del Edén, ahí está el árbol de la vida. Vamos a hacer algo, fallaste, cometiste un error. No sé por qué no consideras, por qué no te regresas. Ven, regrésate al árbol de la vida, extiende tu mano. Mira, cometiste un error. Yo creo que lo mejor es tratar de resolver esto aquí antes de crear una atmósfera y un caos. Sin embargo, a partir de ahí se desarrolla la triste historia del ser humano y la preciosa historia de Dios buscando al hombre. No podía resolverse en el Edén el problema. No podía resolverse en el Edén el problema. Hay, tristemente, amado hermano, grupos cristianos que están tratando de convertir la iglesia en un Edén. La iglesia no es un Edén. El hombre nunca puede pasar por el Edén. El hombre tiene que pasar primero por el Calvario. Si no pasas por el Calvario, no pasas al Edén. Y podemos ver la historia de todo el Antiguo Testamento. La culpa del hombre era muy grande. Era imposible. Su pecado, el pecado de Adán no había ofendido a Eva. Esa no era la cuestión. Y la cuestión no era que el pecado de Eva había ofendido a Adán. La cuestión era que el pecado de los dos, de Adán y Eva, habían ofendido a un creador santo, 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 que había tenido a bien crear aquella raza humana para compartirles su gloria, de alguna forma. ¿En qué consiste el pecado humano? La manera en la que nosotros definimos el pecado humano es en la forma, a veces, que nosotros estamos tratando al pecador. Es en la forma, a veces, que nosotros concebimos las tantas formas que estamos llamando al pecador a ser un hombre redimido y regenerado. La verdadera condición del hombre, cuando la iglesia interpreta la verdadera condición del hombre, es cuando se da cuenta de la necesidad que tenemos usted y yo de salir allá afuera y hablarle la verdad al pecador, no engañarlo. Qué triste, amado hermano. Y no me estoy queriendo referir en algo en particular, pero sí lo digo porque lo creo. Qué triste es que con una supuesta oración de fe ya las personas son redimidas. Por favor, repite conmigo. Ya. Eres parte del rebaño. Qué triste, hermano. Ni los médicos del mundo seculares a veces son más crueles que muchos cristianos. Un enfermo de SIDA, un enfermo de cáncer terminal, el médico lo mira y le dice, a ver, repite conmigo. Tómate esta pastillita, ya estás curado. Lo primero que le dice, tu condición es seria. Si no haces el tratamiento, si no cumples, si no te rindes a lo que yo te estoy diciendo, si no te sometes absolutamente a lo que yo te estoy diciendo, tú vas a morir de esa enfermedad. La iglesia necesita tener conciencia, amado hermano, de cuál es la condición del hombre que está allá afuera. Hay que salir y decírselo. Tú estás... Y aún la comparación que estoy haciendo no vale, porque estoy hablando de un médico que está hablando con un enfermo. Iglesia, cuando sales a la calle, no hablas con un enfermo, hablas con un cadáver. Hablas con un cadáver. Ni siquiera el pecado nos enfermó. Si no hubieras enfermado el pecado, quizás en el Edén se hubiera resuelto todo. El pecado no nos enfermó.
El pecado nos mató. Y en la condición de muertos espirituales estábamos todos. Y por gloria y honra de Cristo hoy estamos vivos. Pero porque Cristo nos impartió su vida. Porque nos las dio. No podemos negársela al que está allá afuera. El enfermo de cáncer que a través de un tratamiento riguroso fue sano, no puede salir a la calle y decirle al otro que está enfermo de cáncer, tómate una aspirina que con eso se te quita todo. Lo menos que puede decirle a la persona, ve con ese médico que lo conozco y ve y hazte el mismo tratamiento que yo te hice, a ver si te recupera. Si usted y yo hemos tenido la experiencia, amado hermano, que Dios más que curarnos, nos ha resucitado, entenderemos entonces, amado hermano, la necesidad de salir a la calle y decirle a la persona que está afuera, muerta espiritualmente, ha venido el Salvador, ha venido la promesa, ha venido la forma en la que tú puedes cobrar autoridad y vencer al alcoholismo, vencer ese estado, en esa condición tan deprimente que tú estás. Pero ese hombre, amado hermano, y a su nombre sea la gloria, se llamó Cristo y se llama Cristo en nuestros corazones. Ahora, ¿cuál es el pecado dentro de la iglesia? ¿Saben cuál es el peor pecado? Y yo tengo mi iglesia y tengo mis retos y tengo mis problemas y tengo mis debilidades también y tengo mis grandes hermanos espirituales, tengo mis buenas ovejas, pero no sé si aquí le dicen también los chivos, los que brincan de un lado para otro, a los cuales Dios también me llamó a pastorearles, para que sus heridas sean sanadas y para que ellos se vuelvan al rebaño. Pero hay algo que es cruel, y no es el hermano que menos ofrende, y no es el hermano que menos diezme, y no es el hermano que menos ame al pastor, y no es el hermano que menos venga a la iglesia o venga al culto. La crueldad más grande que puede estar cometiendo la iglesia es saber, amado hermano, la verdadera condición del que está allá afuera y no decírselo urgentemente. Iglesia, estás en un momento clave de tu vida. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, amados hermanos, estamos bajo 5 acontecimientos. Hay 5 acontecimientos que ocurrieron en este mundo que han cambiado la historia del mundo. 4 se han cumplido y falta 1. El primer acontecimiento es el acontecimiento del cual se habla mucho en estos días, la Navidad. Nació el Salvador. Se cumplió la promesa de Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. La herida de Cristo fue en la cruz del Calvario, no fue mortal. Murió, pero resucitó el tercer día. El primer acontecimiento, amado hermano, que nos afecta y que cambia a la humanidad es el nacimiento de Cristo. Nació el Salvador, nació la esperanza. Llegó la esperanza para el mundo que estaba en tiniebla. No había forma, por mucho que el hombre alargara su mano, de alcanzar la promesa. La religiosidad mata a los pueblos. La religiosidad aniquila al hombre. Jesús vino a la aldea de Belén. Muchos dicen que vino al lugar más pobre. No. Belén no era el lugar más pobre. Habían otras partes del mundo que económicamente eran más pobres que Belén. Habían otras partes del mundo que en ese momento eran naciones quizás que tenían peores condiciones económicas y financieras que Jerusalén. Jesús no vino a la parte quizás más pobre de la tierra. Jesús quizás no vino a las personas que menos condiciones físicas, económicas o financieras tenían. Pero dice la Biblia que Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra. Y respeto los criterios. Pero el texto a mí lo que me dice es que bajó a la parte. Para mí no está hablando del infierno. No tiene que ser nada ahí. Ni tiene que proclamar, ni tiene que evangelizar, ni tiene que decirle a nadie yo triunfé. Él lo sabe y Él es suficiente. Creo que cuando dice que Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra, bajó a las partes más oscuras de la tierra donde el hombre estaba cometiendo el peor pecado de la humanidad, que es la religiosidad. No había un lugar más religioso que Israel.
No había un lugar donde el hombre había ofendido más a Dios que Israel, porque el hombre constantemente estaba considerando que extendiendo su mano podía alcanzar la promesa. Y la religión mata al hombre, la religión aniquila al hombre, la religión le quita la oportunidad al hombre de conocer al verdadero Salvador. Y Jesús bajó, Jesús vino a ese lugar y se presentó y fue cruelmente crucificado. Fue cruelmente muerto. ¿Por qué? Porque la religiosidad no soporta la presencia del verdadero Cristo. Los ambientes religiosos no soportan la presencia de un verdadero Salvador que redime al hombre, que cambia al hombre, que levanta al hombre aún en la peor condición. Nuestra experiencia en Cuba a veces se nos vuelve difícil, y se los digo con toda sinceridad, cuando un militar entra por la puerta del templo. Es difícil para nosotros ver a un policía. Se los digo con toda sinceridad. Es difícil para mí como pastor ver que alguien vestido de militar entra, porque me parece que lo que viene es a sacarme del púlpito. Pero Dios, como es un Dios de poder, amado hermano, está tocando a los policías en Cuba. Y está tocando a los militares en Cuba. Y está haciendo grandes cosas que nosotros en nuestra mente no podíamos concebir, que la gracia de Dios fuera tan grande, que tocara a aquellos en el corazón y los trayera cuando hacía un tiempo que habían avasallado la iglesia. Hermano, fue la experiencia en el momento que Saulo de Tarso está persiguiendo la iglesia. Hay veces que en Cuba es que nosotros, una de las grandes empresas y de las grandes tareas que Dios le ha dado a los líderes de la iglesia, dice que nosotros debemos de ser buenos administradores de la gracia de Dios. Mire, hermano, es fácil administrar el dinero, pero la gracia de Dios, no hay nada más difícil que administrar la gracia de Dios. Y a los líderes y a los pastores que Dios le ha dado esa responsabilidad, ay, ay, ay. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos una mente cerrada y nosotros vemos que la gracia de Dios llega hasta aquí. Nosotros creemos que la gracia de Dios llega hasta ahí. Y quizás yo fui un alcohólico y como yo sé que Dios me redimió, o quizás fui un ladrón y como yo sé que Dios me redimió, yo digo, bueno, hasta ahí llega la gracia de Dios. Pero es que la gracia de Dios no llega hasta donde actúa en tu vida. La gracia de Dios llega más allá. La gracia de Dios llega con el peor homosexual. La gracia de Dios llega con el hombre que más haya perseguido a la iglesia. La gracia de Dios alcanza lugares, amado hermano, donde nuestra mente y nuestro corazón no pueden llegar. Así que, iglesia, te digo, prepárate para los tiempos que vienen. Porque la gracia de Dios va a alcanzar a miles de personas que los vas a ver entrar por ahí. Los vas a ver entrar por ahí y te vas a quedar con la boca abierta. Porque vas a decir, wow, pero fulana. Yo no sé tanto la realidad de Ecuador, pero la de mi país sí la sé. Hace unos años estuve en una iglesia, me invitaron a una iglesia en la capital. Me invitaron de campaña. Y cuando llego me dice el pastor, pastor, qué bueno que está aquí, esto hoy predica, pero quiero que en la tarde tenga un tiempo con los pastores de zona. Digo, qué bueno. ¿Cuántos son? Como 6. Oye, estoy sentado esperando. El pastor está anunciando, teniendo un tiempo devocional. Y cuando empiezan a llegar, llega un hombre más alto que yo, fuertón así, vestido de policía. Cuando el pastor nos lo empieza a presentar, dice, mire pastor, eres uno de los pastores de zona. Yo miré a aquel hombre con aquel uniforme. Ya hace algunos años estaba un poco más difícil la cosa. Yo no podía concebir en esta cabeza aquí que Cristo estuviera tocando a ese hombre. Y yo entiendo que la gracia mía no alcanza, amado hermano, no le llega ni a las rodillas a la gracia de Dios. Por eso, iglesia, tienes que orar y decirle, Señor, ayúdanos a interpretar tu gracia. Ayúdanos, Señor, a soñar. Ayúdanos, Señor, a pensar hasta dónde tú quieres llegar en este pueblo. En los tiempos donde estaba prohibido consumir alcohol, uno de los grandes predicadores, llamado Moody, fue invitado a una iglesia. Y este hombre fue a la iglesia, pero de camino a la iglesia se encontró un alcohólico. Le dijo, vamos conmigo. Dice, ¿a qué iglesia? Dice aquella, dice, ahí yo no entro. Porque yo he intentado entrar otras veces y no me ha dejado.
Recuerdo un chico que discipulé un tiempo en la capital, que estuve con él muy cerca, que me dijo, pastor, fui a una iglesia y los diáconos me dijeron, por favor, retírese de aquí. Le dije, ¿por qué? Dice, porque tenía el pelo largo. Dijo, qué lástima. Dice, pero después insistí, pastor. Busqué otra iglesia. Me colé. Me convertí y me piqué el pelo. Hoy está casado, tiene hijos. Sencillamente era un rockero, era un loco. Todo pintado y todo. Loco que hasta yo lo veía como medio loco. Decía, pero es que es la gracia de Dios. Y Moody de camino a la iglesia, invita a que el hombre, vamos a la iglesia. No, a esa iglesia no voy. He tratado de entrar otras veces y no me han dejado. Le dijo Moody, pues te vas conmigo hoy. Se echó el borracho al hombro. Después que le echó 2 o 3 vómitos arriba, lo trasladó hasta la iglesia. Ya el devocional estaba para acabar y no veían entrar a Moody, el predicador, no lo veían entrar. Hasta que Moody irrumpió, abrió la puerta, arrastró a aquel hombre, lo sentó en el primer banco. Inmediatamente le dijeron, por favor pase. Cuando él se fue a parar, le dijo a los diáconos, vengan acá, yo voy a predicar, pero mientras yo predico, encárguense y cuídense a este hombre, porque este hombre es Moody sin Cristo. Cualquiera de los que está allá afuera, hermano, cualquier alcohólico que está allá afuera es alguno de ustedes sin Cristo. Cualquier ladrón que está allá afuera es cualquiera de ustedes sin Cristo. Y no quiero ofender con esto, no estoy insinuando nada, pero me estoy poniendo delante. Sin Cristo yo fuera abominable delante de Dios. Pero hoy soy santo y santificado por el poder del Evangelio, amado hermano. Y esta promesa nos alcanza a todo. Esta promesa nos alcanza a todo. Y el Evangelio, amado hermano, es eso, transformar por completo al hombre. Y aún dentro de las iglesias, le preguntaba ahorita, ¿cuáles son los pecados de la iglesia? Los pecados de la iglesia, en cualquier iglesia. Y el más cruel es ese. El más cruel es ese. Tener la verdad y no darla. Tener la verdad y no compartirla. Hay muchas cosas que dentro del rebaño se han concebido. Hay muchas cosas, amado hermano, que nosotros estamos haciendo que se pueden resolver. Pero te reto algo, iglesia, en este 2016. Concientízate en cuál es el momento histórico que tú estás viviendo. No dejes que el maligno, no dejes que las necesidades de la vida, que sé que donde quiera las hay, no dejes que los quehaceres te arrebaten el mayor placer que puede tener un cristiano, que es compartirle la verdad a un muerto. ¿Cuántos muertos conocen? No te estoy hablando de los que están en el cementerio. Estoy hablando de los que tú tienes alrededor. Son muertos. Están muertos, caminan, se visten, tienen hasta plata a veces, pero están muertos. Y tú estás vivo en Cristo. Tienes la responsabilidad, amado hermano, de salir, de activarte, de caminar. No voy a permanecer más callado. Quiero compartir el Evangelio. En Cuba desarrollamos un movimiento de iglesias caseras. No se nos permiten construir templos. Prohibido construir un templo. Construyes un templo y puede ser que al otro día las autoridades estén, como le han hecho a pastores que conozco, 3 de la madrugada, 2 ambulancias, 3 carros de policía. Rompen la puerta, entran, le dicen a los pastores, móntense ahí, si le da un desmayo a alguien, ahí hay médico para atenderlo. Salgan de aquí. Y al otro día le ponen un sello. Lo ha pasado en Cuba. No tengo temor de decirlo porque ha pasado. En estos momentos no tanto, pero ha pasado. No podíamos construir templos, pero la necesidad espiritual es grande. ¿Qué hay que hacer? ¿Quedarnos así? Esperar que alguien diga, pastor, ¿no se te ha ocurrido poner debajo de esa mata 2 planchas de zinc ahí y 4 palos para salir a buscar a la gente del barrio? Ah, no. Aquí está la plata, pastor. Te voy a dar $300 para que lo haga. No, yo busco a la gente del barrio y la pongo debajo de la mata. Le predico. Y cuando lleguemos a 20 bautizados, organizo la iglesia. La declaro organizada, hago un hoyo, lo lleno de agua y bautizo a la gente. Cuando tengo la mata y cuando tengo el hoyo bautizando a la gente, no tengo ninguna duda que Dios va a enviar a la persona.
No tengo ninguna duda que el Dios que maneja el oro y la plata en el mundo va a decir, oye, yo te di la visión. Y soy de lo que creo que la plata le cae atrás a la visión, no la visión a la plata. El dinero le cae atrás a la visión. Hombres y mujeres como ustedes, de visión de Dios, lo que ustedes emprendan en el Señor y lo que anhelen en el Señor, Dios le va a enviar la economía. Dios le va a enviar el sustento. Pero háganlo, comiencen ya a hacerlo, conquisten la ciudad, conquisten el barrio. Denle la alegría a esta iglesia. Adornen la iglesia con los inconversos. Increíble eso, hermano, que estoy diciendo, no me lo malinterprete. Pero si hay algo que adorna la iglesia, son los inconversos. Ustedes lo adornan, yo no digo que no. Son bellos en el Señor y son el pueblo de Dios y son los que están facultados de pararse aquí y son los que están facultados de tocar el piano y son los que están facultados de predicar. Pero los inconversos, amados hermanos, no están facultados de nada. El único que le puede dar la facultad es el Dios que les está gobernando a ustedes aquí. Y si lo traen, mañana se van a convertir en personas como ustedes. Personas con autoridad. No nos permiten construir capillas. Vamos a hacer algo. En medio de una reunión, un grupo de pastores, frente a las autoridades de Cuba, estaba toda la autoridad en Cuba ahí, analizando el problema de la iglesia en Cuba. Están creciendo, nos dijo la autoridad, están haciendo capillas clandestinas detrás de las casas. Se las vamos a quitar. Dijeron los pastores valientes, bueno, yo no sé lo que van a hacer, pero tendrán que tumbar cientos de capillas clandestinas porque el evangelio está creciendo. Y la persona que está del lado de acá de la autoridad, con tremendo carácter, le dice a los pastores, pero ustedes no pueden seguir construyendo capillas porque se las vamos a tumbar. Dice los pastores, la vamos a seguir construyendo. Dice la mujer, fíjense cómo es Dios, que hasta al diablo lo usa, entiéndase bien lo que digo. Dios es Dios, a Dios nada lo detiene, dice aquella mujer con tremendo carácter. ¿Y por qué no hacen garaje? A ningún pastor se le había ocurrido en Cuba hacer eso. Tener un carro en Cuba es un lujo. Bien pocos son los que lo tienen, a no ser la gente del gobierno. O alguien que Dios quiera hacer un milagro y tenerlo. Qué bien, qué buena idea se te ocurrió, Satanás. Pero Dios permitió que abrieras la boca esa. A partir de ahí, ¿saben lo que hicimos? Empezamos a construir garajes. Porque nosotros íbamos ante las autoridades y decíamos, mira, yo necesito que tú me autorices a construir un cuarto allá atrás, un cuarto de oración, porque no podíamos ir templo. No, eso está prohibido. Pero cuando íbamos con las autoridades, miren, yo vengo aquí porque necesito construir un garaje. ¿Un garaje? Bueno, habrá que autorizarte. ¿Usted tiene carro? No, yo no tengo carro, pero un día tendré carro. No podían decirnos que no. Decían, no podemos decirle que no, pastor. Construya el garaje. Construíamos el garaje y si bien teníamos que algún amiguito nuestro tenía un carro, digo, mételo un día ahí para que lo vean, para que no se vayan a molestar. Pero el garaje aquel, el domingo que viene le poníamos 4 sillas y le poníamos un toldo. Como yo tengo la historia de la iglesia que planté en la ciudad de Santa Clara, comenzamos con un toldo. Pusimos un toldo, tengo la foto hasta mi nieto de 2 años ahí en el suelo clavando estaca para que el frío, porque en los meses de diciembre, enero y febrero en Cuba hace mucho frío, y comencé a plantar esa iglesia en ese tiempo y el frío nos comía. Y entonces, tipo garaje ahí, más o menos, ¿quién me puede decir nada? Pero no tiene carro, pastor, un día lo tendré. No se preocupen, eso no es problema de ustedes. Usted autoríceme el garaje. Y entonces hay muchos templos en Cuba que para el gobierno en papeles son ¿qué? Garajes. Pero para Dios son casas de oración. Casa de oración, amado hermano. Y damos gracias a Dios porque Dios no se queda sin alternativa. Ni en Cuba comunista, ni en el Ecuador, ni en la Corea del Norte, más comunista todavía, Cristo se ha quedado sin opción. Es verdad que tenemos a Corea del Norte como un país cerrado todavía. Laos, otro país comunista cerrado. Ya Cuba no tanto. Pero yo no creo que Cuba se ha quedado sin opciones en Corea del Norte. El momento de Corea del Norte está por venir. ¿Y saben lo que hemos entendido? Que todos estos 55 años de situaciones difíciles, tampoco me gusta poner tan negra la cosa, porque no es así. Pero estos 55 años se han formado una iglesia en Cuba fuerte.
una iglesia misionera, una iglesia que hoy está dispuesta a salir a las naciones. Una iglesia, como me escribió un pastor, me he estado escribiendo con algunos pastores en Cuba y les he estado por arriba hablándoles de las proyecciones que tenemos en el Ecuador, en la ventana 1040, y me decían muchas familias por correo: pastor, estamos listos ya. No para la ciudad de Guayaquil, no para comodidades, estamos listos para irnos para la selva. Estamos listos para irnos para la ventana 1040. Estamos listos para irnos donde el Señor nos quiera usar. Amado hermano, porque ese Señor ha permanecido con nosotros y con la iglesia en Cuba en estos tiempos difíciles. ¿Por qué no compartirle el Evangelio a los que hoy tienen la situación más difícil que nosotros? Debemos de hacerlo. Fuéramos crueles, fuéramos egoístas si no lo hiciéramos. Y a Dios sea la gloria. Y entonces en esos pequeños garajes están ocurriendo milagros en Cuba. Y estoy convencido que un día podremos quitarle el nombre de garaje y yo poder tener el placer de en mi iglesia poder ponerle afuera. Nos llamamos, la obra nuestra se llama Cristocentro. Poderle poner Cristocentro hacia afuera. Tengo la fe de que eso está por venir pronto. De que los pastores cogerán una escalera y quitarán el nombre que tiene de garaje o no sé qué cosa y podrán poner iglesia bautista, iglesia pentecostal, iglesia cristocentro, iglesia metodista y Cuba, amado hermano, porque todo el mundo va a tener que reconocer. Porque al final, en medio de la situación tan dura, el hombre al cual muchos le dieron gloria no le ha resuelto los problemas. Pero eso no ocurre en Cuba, eso ocurre en cualquier parte del mundo. Eso no ocurre en Cuba solo. Que las personas le den la gloria al hombre, eso no ocurre en Cuba solo. Eso ocurre en muchas partes del mundo y la gente se está quedando sin esperanza. Los que se van a perder es verdad que se están confirmando cada día y cada día son más malos. Pero el rebaño que Dios predestinó antes de la fundación del mundo, cada día se acerca más a la verdad. Amén, hermano. Damos gracias a Dios por... No sé si mi esposa, en 2 minutos, por favor, puedes decirle algo a la iglesia, algún agradecimiento. Doy gracias a Dios, hermano, por la oportunidad tan linda, tan hermosa de estar aquí en su hermoso país y compartiendo con cada uno de ustedes. Realmente hay algo que nos une. Los acabamos, por lo menos yo, mi esposo estuvo ya en otra oportunidad, pero los acabo de conocer, no he conversado con ninguno, pero nos abraza una sola cosa, que es el amor de Dios. Amén. Y doy gracias por eso, porque ese es el Padre nuestro y ese es la hermosa hermandad que tenemos. Somos hermanos, somos una familia. Amén. Y tengo un versículo bíblico para la iglesia. Dice el Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Gracias, iglesia. Gracias por poder estar con ustedes. Les queremos en el Señor y sé que Dios seguirá haciendo grandes cosas. Amén. Dice la Biblia, con grandes cosas nos sorprenderás tú, oh Dios. Nunca vas a sorprender a Dios. Ninguna iglesia va a sorprender a Dios. Dice el salmista, con grandes cosas nos sorprenderás tú, oh Dios. Amén. Y eso lo auguro y lo declaro por fe en esta iglesia. Dios va a sorprender a esta iglesia con grandes cosas.